Buenos días, perdón, decidimos que no íbamos a decir si era buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque cada quien ve el programa o el podcast a la hora que quiera. Hola, Ángel, ¿cómo Hola estás? Aquiles, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, hoy queremos tocar un tema medio raro, según el señor Ángel. Claro que sí. Es con relación al aborto. Así La- es, Aquiles. la- Me parece muy interesante el conocer o llegar a la conclusión de por qué una mujer llega a la decisión de que tiene que interrumpir su embarazo y que de quién depende genuinamente la decisión que ella tome en consecuencia de una acción, que es interrumpir el embarazo, si depende del hombre, si depende de la sociedad, si depende de la ley o si depende de la iglesia. Porque yo lo que veo es que independientemente de quién piense lo contrario, o lo que usted y yo opinemos como hombre, o lo que diga la iglesia, o lo que diga la ley, si una mujer dice, no voy a tener este embarazo, independientemente de su estrato social, busca la forma de terminar con su embarazo. Y no ha habido una sola mujer que haya sido juzgado por eso, a pesar de que esté penalizado. ¿De quién depende esa decisión tan grande, en mucha medida, de terminar con su embarazo? Antes de iniciar este conversatorio, quiero informarle que soy pro vida. Siempre me he manifestado por mis creencias religiosas, católicas de por sí. Y he sido parte de las gran manifestaciones nacional e internacional pro vida. Yo me he ido hasta Washington a protestar y a marchar por la vida, donde no apruebo ni apoyo los abortos en ninguna de sus circunstancias. ¿Y tú, Ángel, cuál es tu posición? Bueno, ¿qué le digo? Para mí sería contradictorio ser pro vida y no velar por la vida de la madre, que es la vida que está primero. Siempre hay una ponderación de cuál vida debe ser más importante y es uno de los problemas de los derechos fundamentales. Si existe una persona y hay una persona que viene a existir, ¿por qué motivo la persona que viene a existir se pone en una posición más importante que la persona que ya existe? Y lo curioso aquí de esto es que el aborto muchas veces ni siquiera depende de la religión, de las leyes, la penalización como tal, sino que depende en mucha medida de la capacidad económica que tenga la persona. Y el riesgo depende de la capacidad económica. Porque si hoy una mujer de clase media decide que no va a continuar con su embarazo, los doctores le hacen un aborto por 80,000 pesos, ese es el precio que está en el mercado. O, en su defecto, si tiene acceso a información, va a buscarse una citotec y va a producirse un aborto si está por debajo de los 3 meses. En cambio, las mujeres que están en una posición más privilegiada, la clase alta, pagan un vuelo a Miami y se hace un aborto. Pero el problema social viene cuando tú ves el estrato social más bajo, donde tú ves niñas de 14, 15, 13, incluso 12 años, embarazadas por hombres mayores de edad, que va de 22 en adelante, y que por lógica de ley, si un menor no consiente, quiere decir que fue por producto de violación. Entonces, el resultado de esa violación fue un embarazo y para el colmo, tú estás poniendo a esa persona en una posición donde tenga que querer y anhelar y mantener la vida de su violador. Para mí eso es muy contradictorio, Sí, porque pero ¿dónde queda la vida de la madre ahí? perfecta explicación social de la situación. Pero ¿dónde están las autoridades cuando tú me dices a mí que una niña de 14, 15 años está embarazada por un adulto? Las autoridades, independientemente de la familia, porque hay familias que por posiciones económicas aceptan dádivas o prebendas de aquellos adultos que quieren estar con sus hijas. No nos podemos cegar a eso, ¿eh? No, claro. Hay un tema de las autoridades y precisamente dónde viene el grado de daño que sufre el menor. Si ya las autoridades fallaron en primera instancia de proteger que esa persona no esté en una relación desigual o no tenga una relación que es técnicamente violación, entonces, ¿por qué tú tienes que revictimizar a la víctima a decirle sí? Tú tienes que anhelar y querer ese embarazo no deseado que es producto de una violación. Bueno, Porque si hay un fallo ya de las autoridades, entonces va a haber otro fallo de nuevo con la obligación de cargar con un embarazo de un violador.
Porque es muy bueno analizarlo desde afuera. Pero cuando una hija tuya es víctima de una de estas vainas, si tú tienes dinero, tú eres el primero en mandarla a Miami a que se haga un aborto. Porque esa carga, esa presión, ese daño, esos cambios que experimenta una mujer durante un embarazo, no la siente un hombre. Y de la única forma que un hombre empatice con esa situación, adivine cuál es. Cuando le toca en la casa. Así es. Cuando le hacen así en la casa. Es una posición fuerte, dura de aceptar, lamentablemente para algunos. Nada, Anro, nosotros no somos mujeres para tomar esa decisión. Correctamente. Ni sabemos en fondo qué tan doloroso, afectivo o fisiológicamente puede ser. Por eso en el próximo bloque llamaremos a algunas amigas sin informarles sobre la pregunta que realizaremos para que nos den su opinión y ustedes puedan ser testigos de primera mano o línea de que... ¿De quién depende? Bueno, ¿de quién depende la siempre, decisión? porque siempre va a depender de la mujer. Claro. Porque es quien tiene el embarazo arriba. Correcto. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Vamos a llamar.